Así que vamos a empezar con el mensaje. ¿Qué les parece? El día de hoy recordamos Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, alguien más les llama. Y estamos recordando el día en que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Vamos a estar caminando con Jesús en su entrada triunfal. Vamos a ver qué es lo que ocurrió tiempo atrás, unas semanas antes de que ocurriera este acontecimiento. Y para eso quiero utilizar parte de la enseñanza que Justino estuvo compartiendo la semana pasada. ¿Quiénes se acuerdan un poquito de la enseñanza? Fue una enseñanza muy, muy preciosa acerca de María de Betania y cómo ella hizo esta ofrenda tan valiosa delante de Jesús. Pero lo que más me cautivó a mí de ese mensaje, y es con lo que quiero introducirme, es que muchos de los discípulos de Jesús, después de haber estado 3 años con él, no estaban entendiendo del todo lo que estaba ocurriendo. Y Justino utilizó la palabra contexto. Y el contexto es ubicarnos en todo lo que está ocurriendo, ¿no? En el contexto total, en la situación completa. Y vamos a ver hoy cómo muchas personas, no solamente los discípulos, no estaban entendiendo el contexto de la situación, no estaban comprendiendo realmente qué es lo que estaba ocurriendo en estos últimos 10 días, esta última semana de Jesús en su entrada triunfal, todos los sucesos que ocurrirían después y terminando con su pasión, muerte y resurrección. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por las muchas bendiciones que hemos recibido y que nos permites hoy estar aquí. Hoy te pedimos que nos guíes a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Algo que me quedó muy, muy marcado de la semana, del mensaje de la semana pasada. Y si usted no lo escuchó o lo quiere volver a escuchar, ahí está en la página de YouTube, nada más busque Vino Nuevo Ensenada y ahí está, se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo va a encontrar, es el penúltimo de los videos. Pero algo que me quedó muy claro ahí es que los que entienden las cosas que están por venir tienen una ventaja sobre los demás. ¿A qué voy con esto? María de Betania entendió lo que habría de venir. ¿Se acuerdan? María entendió que Cristo iba a ser entregado y que iba a morir. Y ella dio lo mejor que tenía antes de que Cristo muriera. Entonces, los que entienden las cosas que están por venir, número 1, se posicionan en el lugar correcto delante de Jesús. María de Betania estaba en el lugar correcto. Ahorita vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo, pero cómo ella estuvo en el lugar correcto. Número 2, adoran con entendimiento. Cuando usted y yo entendemos las cosas que están por venir, cuando entendemos qué es lo que Dios está hablando acerca de estos tiempos y de los últimos tiempos, vamos a estar en la misma situación. Vamos a posicionar en el lugar correcto delante de Jesús. Vamos a adorar con mucho más entendimiento de qué es lo que está ocurriendo y vamos a poder entregar todo lo que tenemos. Y hoy vamos a ver esta situación, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Hay una historia que me encanta. Está en Juan. O corríjanme si me equivoco. Pero es la historia donde Jesús convierte el agua en vino. Jesús convierte el agua en vino. Y esa es una de mis historias favoritas porque yo puedo ver cómo la insuficiencia del ser humano no limita al poder de Dios. En medio de esta fiesta, en una boda donde se acabó el vino, Jesús convierte agua simple en un vino más exquisito, mejor, mucho mejor que lo que el novio y la novia habían podido ofrecer. Pero lo que voy con esto es cuando la mamá de Jesús se acerca a Jesús y le dice: Jesús, se les acabó el vino. ¿Se acuerdan qué es lo que pasa? Jesús manda que hagan unas cosas, pero lo que le dice a su mamá es: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y en cada ocasión que había un milagro, Jesús le decía a la gente que se fuera y no le dijera a nadie. ¿Recuerdan? Jesús no andaba haciendo campañas publicitarias. Jesús no iba y decía: pues aquí me voy a tomar una selfie con este hombre Bartimeo que acabo de sanar de ceguera, o me voy a tomar, estira tu pie ahora que ya no estás cojo. O sea, Jesús no andaba haciendo eso. Le decía a la gente: vete y no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Además que Jesús no había venido a hacer campañas de milagros. Él venía a traer salvación a nuestras vidas. Pero en este momento, una semana antes de que Jesús fuera a la cruz, Jesús sabía que su tiempo había llegado. Jesús sabía que el tiempo
era el indicado y que la obra para la cual él había sido enviado estaba por ocurrir. Vamos a Mateo 16, versículo 21 al 23. Dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y esta es una de las primeras veces que Jesús le dice a sus discípulos y los comienza a preparar para ese día. Jesús está por ser entregado, Jesús está por ser azotado, ser crucificado y después morir y resucitar al tercer día. Pero tenía que preparar a sus discípulos. No les dije el título de mi mensaje, es Un Rey Inesperado. Pero aquí está preparando a sus discípulos. Les está diciendo: tenemos que ir a Jerusalén y me van a entregar a los principales, a los sacerdotes, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Pero aquí, cuando Jesús les empieza a decir esto, Pedro, nuestro buen amigo Pedro, le dice a Jesús que no, que él tiene otro plan. Le dice: no, Señor, de ninguna manera te va a pasar esto a ti, no vamos a dejar que nada de esto pase. Pero Jesús sabía, todo el ministerio de Jesús había sido fuera de Jerusalén, pero ahora era necesario que fuera a Jerusalén para poder ser entregado en todo esto. Y algo que me confronta mucho a mí aquí es que, híjole, yo me veo en tantas ocasiones en la misma situación de Pedro, cuando Dios está hablando algo a mi vida y yo lo considero, o yo lo he llegado a sentir como difícil o incómodo. Digo: híjole, Señor, tengo una mejor idea, ¿por qué no mejor hacemos esto? Y es lo que estaba tratando de hacer Pedro, pero Jesús sabía a lo que iba. Jesús tenía muy claro cuál era el rumbo que él llevaba. Segunda ocasión que Jesús les dice y les anticipa acerca de lo que va a ocurrir. Mateo 17, 22 al 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. La primera vez Pedro le dice: no, Señor, de ninguna manera va a pasar esto. La segunda vez Jesús les repite esto y ellos se entristecieron, dice, en gran manera. Y es que, hermanos, el no comprender lo que Dios está haciendo, el no tener claro lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿cuántas veces no nos entristece? ¿Cuántas veces estamos pasando por una situación y creemos que Dios debe llevarnos, como mencionamos muchas ocasiones, no, de gloria en gloria y de victoria en victoria? Pero cuando hay problemas, nos entristecemos, y es parte de la naturaleza del ser humano entristecerse, porque tenemos emociones y tenemos sentimientos, pero no podemos dejar que la tristeza opaque el gozo que viene más adelante. Y es lo que aquí está pasando. Jesús les está diciendo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. Y así pasa cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y tal vez aquí se entristecieron, pero vendría una gloria mayor una semana después, cuando verían a Jesús resucitar de entre los muertos. Porque sí hay 3 días de luto, sí hay 3 días de dolor, sí hay 3 días de muerte, pero al tercer día hay vida, al tercer día hay esperanza, al tercer día hay resurrección. Y si en nuestras vidas estamos pasando por 3 días de duelo, de luto, de dolor, de sufrimiento, hermanos, va a haber resurrección. Va a llegar el domingo donde Cristo se levanta y donde nos levanta juntamente con Él. Porque la muerte de Cristo, en su muerte, Él cargó con nuestros pecados. La Biblia dice que el que no conoció pecado, por nosotros cargó el pecado. Pero también dice que resucitó y que juntamente con Él nos da la esperanza gloriosa de la vida eterna. Así que lo que vemos en este mundo es pasajero y no tiene valor comparado a lo que habremos de ser cuando estemos frente a frente con Él. Y esa es esa esperanza que tenemos este día, iglesia. Tercera ocasión en que Jesús les anticipa que va a morir. Y aquí les da un poco más de descripción de lo que habrá de ocurrir. Mateo 20, 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén. Ya no les estaba diciendo: vamos,
a tener que ir. Ahora ya estaban yendo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí ya no les dice solamente que habría de padecer, les da detalles. Les dice que va a ser entregado, lo van a escarnecer, lo van a azotar, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará. Jesús sabía a dónde se dirigía. Jesús no iba a ver qué pasaba en Jerusalén. Jesús tenía completamente claro cuáles eran las cosas que habrían de venir, qué era lo que estaba por ocurrir. Jesús sabía cuál era su propósito, y su propósito no fue venir a este mundo a hacer milagros solamente, no fue venir a este mundo a hacer campañas y hacerse famoso. El propósito de Jesús en este mundo fue llegar a este día marcado en la Biblia donde Él habría de ser entregado. Jesús estaba en control de todas las cosas. Jesús no estaba viendo a ver qué pasaba. Jesús estaba en control, y así como estuvo en control en aquel tiempo, iglesia, Jesús está en control de todas las cosas. Jesús está al pendiente de cada situación en nuestras vidas. Para ponernos un poco más en este contexto de qué es lo que está ocurriendo, vamos a ir a Juan, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 al 2. Y aquí vamos a ver en qué momento y en qué situación está Jesús por entrar a Jerusalén. Y vamos a ver qué es lo que está pasando y cómo se va a desarrollar todo esto. Antes de ir a Juan 12, ahí lo podemos dejar en la pantalla, pero en Juan 11, si usted lo lee, en Juan 11 vamos a ver cómo ocurrió el milagro de Lázaro. En Juan 11 vamos a ver que Jesús está en Jericó, llegan, le avisan, llegan a alguien a avisarle y le dice: Jesús, tu amigo Lázaro ha muerto. Y Jesús dice: Lázaro se murió, ¿qué vamos a hacer? Jesús no dice eso. Jesús estaba en control de todas las cosas. Jesús no le dice a sus discípulos: guarden todo y vámonos de volada a Betania, que es donde vivía Lázaro. No le dice eso, simplemente permanecen ahí 2 días más y al tercer día va a Jericó. Y cuando llega a Jericó, ya sabemos la historia, Lázaro es levantado de la muerte. Jesús llega, Lázaro ya estaba sepultado, no estaba en una cama todavía, ya lo habían forrado con esos mantos que utilizaban, ya lo habían llenado de especias y de perfumes para que no oliera mal, porque en aquel tiempo no los enterraban en la tierra, los metían en una cueva y lo tapaban con una piedra. Entonces llega Jesús y se pone afuera de la tumba y ordena y dice: Lázaro, sal afuera. Y cuando Jesús dice eso, la piedra se mueve y Lázaro sale. Imagínense cómo saldría Lázaro. Imagínense el susto de la gente al ver a Lázaro como una momia, ¿no? Lleno de cosas así. Yo no sé si caminaría así, ¿no? ¿Cómo caminaría Lázaro después de haber estado muerto algunos días? Pero cuando Lázaro sale, Jesús les dice a los sirvientes: desátenlo, porque tal vez estaba así, no sé, ni siquiera me imagino. Tal vez salió así. No sabemos, pero Jesús dice: desátenlo, y se sale de ahí. Y después vamos ahora sí al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: 6 días antes de la Pascua, 6 días, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, estos versículos nos hablan de que hicieron una cena en honor a Jesús. Dice que había venido, él ahora estaba ahí en Betania, 6 días antes de la Pascua, y estaba con Lázaro, con su hermana Marta. También estaba María por ahí. En el capítulo 12 usted puede ver cómo María unge a Jesús con este perfume del cual nos platicó Justino la semana pasada. Pero ahí estamos con Jesús en una cena en honor de él por lo que había ocurrido, pero también una cena que la gente no sabía que estaba preparando a Jesús para lo que habría de venir. Porque a muchas ocasiones nosotros ni sabemos lo que Dios está haciendo cuando nosotros estamos en cierto lugar y en cierta manera obramos dentro de su propósito. Versículo 9 de Juan 12 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. O sea que la noticia de Lázaro se volvió viral. En ese día se volvió viral la noticia de Lázaro. En este tiempo
que hay redes sociales, se hubieran hecho videos, ¿no? Y transmisiones en vivo, y todos hubieran querido hacer un live con Lázaro para preguntarle qué se siente estar muerto, dónde estuvo, si estuvo aquí, si estuvo. Se hubiera hecho algo impresionante. Pero en aquel tiempo no se hizo con redes sociales, pero corrió la noticia por todos los pueblos y las aldeas. Y en este momento, en el versículo 9, dice que gran multitud de judíos supieron que estaba Jesús allí. Y era una gran multitud, mucha gente. Aquí, ¿cuántos sabemos? 100, tal vez más. Pero había una gran multitud, y yo creo que eran muchos más de 100. Y dice que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino que tenían la curiosidad de ver a Lázaro. Versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Por eso es que cuando en Juan 11 usted puede leer en la historia de Lázaro, de cómo Jesús resucita a Lázaro, usted puede ver que Jesús dice que eso va a ser para la gloria de Dios. Y acá está ocurriendo. Dios está utilizando esta resurrección de Lázaro para que muchos creyeran en Jesús. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Versículos 12 y 13 dice: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Si nos regresamos unos versículos atrás, en el versículo 1, mencioné que dice 6 días antes de la Pascua. Entonces, en aquel tiempo, muchos de los judíos que vivían en los pueblos y en las ciudades alrededor de Jerusalén venían a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y llegaban no 1, ni 2, ni 10 personas, venían miles de personas para celebrar la fiesta de la Pascua acá. La fiesta de la Pascua judía y la resurrección de Lázaro habían atraído a cientos de personas, tal vez miles de personas que ahora estaban saliendo al encuentro de Jesús. Hay un historiador contemporáneo de Jesús, tal vez alguno de ustedes ha leído sobre él, se llama Flavio Josefo. Y este historiador a mí me encanta leer sobre él porque nos pone en un contexto histórico, pero nos muestra que lo que la Biblia nos dice realmente estaba ocurriendo, y no solamente está registrado en la Biblia, sino en libros de historia. Nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios, y es suficiente creer lo que dice la palabra de Dios. Pero algo que me impresionó mucho de este historiador, refiriéndose a la fiesta de la Pascua, es lo siguiente, lo voy a leer literalmente. Dice: Josefo, el historiador judío, nos dice que un año se llevó a cabo un censo del número de corderos sacrificados para la Pascua. No de personas que venían a Jerusalén, sino el número de corderos. Dice, y el resultado fue de no menos de 250,000 corderos. Imagínense el número de personas que se concentraban en Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Era un número impresionante. En otras palabras, con un número tan grande, corderos debieron ser literalmente conducidos a Jerusalén todo el día. Imagine esto. Viene no solamente la gente a Jerusalén a pasar las fiestas de la Pascua, sino que vienen con corderos, y los vienen trayendo con ellos. Y una de las leyes del pueblo judío es que para poder entregar un cordero tenían que tener por lo menos 3 días con ese cordero, que el cordero estuviera 3 días con la familia. Entonces vienen caminando, no había trailers de corderos que pásele aquí, compre su cordero y lo va a entregar. Traían sus corderos con tiempo y van entregando. Imagine 250,000 corderos que van entrando a Jerusalén. Y una imagen tan hermosa de esto, nada más imagínelo. Miles de corderos entraron ese día a Jerusalén, pero solo uno era el cordero que quita el pecado del mundo. Ese día estaban entrando cientos de animales, cientos de corderos, miles, pero había uno. Era Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente estaba ocurriendo esto, sino que Dios está en control de todas las cosas. Jesús está en control de todas las cosas. Y este es el primer punto de este mensaje. Punto número 1, un rey soberano. Un rey que tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué un rey soberano? Marcos 11, versículo 1 al 7. Cuando se acercaban a Jerusalén,
junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Recuerde esto, recuerde. Betfagé y Betania están frente al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. ¿Quién lo necesita? El Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Jesús no se lo iba a quedar, nada más lo ocupaba un ratito, lo iba a regresar. Dice: fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Por qué? Imagina que usted es uno de los discípulos de Jesús. Imaginen nada más. Viene caminando, hay cientos de corderos por aquí. Jesús está por entrar, por llegar a estas ciudades de Betania y Betfagé. Cuando está ahí, están mirando de frente, está el monte de los olivos. Pero antes de seguir avanzando, Jesús le dice a sus 2 discípulos. Jesús les dice: vayan al siguiente pueblo y ahí van a encontrar un pollino. Yo hace 13 años, poco más que me convertí, cuando leí por primera vez esto, yo leí que Jesús les dijo que iban a ir por un pollino, y luego en el versículo 7 donde dice: y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Yo no entendía, yo decía: ¿cómo que Jesús se sentó en un pollito? Yo entendía un pollito, no un pollino. Entonces Jesús aquí está entrando en un burro, un pollino es un burro. Yo decía: pobre pollito, ¿no? ¿Qué le pudo haber pasado? Pero Jesús está entrando en un burro. ¿Y por qué es un rey soberano? Porque Jesús sabía que en la siguiente ciudad había un burro amarrado. No porque él lo hubiera preparado y voy a dejar este burro aquí para sorprender a mis discípulos. No había preparado nada de eso. Jesús no lo había hecho, pero Dios sí lo tenía preparado. Lo tenía preparado desde 500 años atrás, 500 años antes, donde en Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esta profecía se dio 500 años atrás. Y como Dios tiene control de todas las cosas, como Él sabe lo que ha de ocurrir en cada momento, Jesús está en control de todas las cosas. En este versículo también nos dice que llegaron, se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania. Y en este tiempo, en estos días, nosotros tenemos la facilidad de poder ir a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Podemos agarrar un avión, pero si no tenemos oportunidad de ir a un avión, pues nos metemos allí a Google Maps y por ahí exploramos. ¿Alguien ha utilizado el explorador de los mapas? Le animo, si nunca lo ha utilizado, ahí puede hasta caminar por las calles donde quiera, ¿no? Entonces yo me puse a buscar en Google Maps la distancia de Betania a Jerusalén, específicamente al monte del templo de Jerusalén. Y aproximadamente el mapa, si usted le pone ahí un botoncito, marca una línea, le va a decir cuántos kilómetros son. Y hay aproximadamente 3 kilómetros de Betania a Jerusalén. Y ahí estaba Jesús en ese lugar. Más o menos 3 kilómetros, ¿qué será? No tengo la idea ahorita, ¿verdad? Pero creamos que no es poquito 3 kilómetros. Imagine correr 3 kilómetros si no los aventamos ahorita. Yo creo que yo no. Pero eran 3 kilómetros donde Jesús tenía que entrar, tenía que caminar por ahí. Y el destino de Jesús, hermanos, el destino de Jesús no estaba en manos de los líderes judíos o romanos. Jesús estaba por entrar a Jerusalén. Ya le había dicho a sus discípulos que tenía que ser entregado y que iba a morir y que iba a padecer. ¿Y en manos de quién lo iban a entregar? En manos de los sacerdotes, en manos de los gentiles. Pero Jesús, el destino de Jesús no estaba en manos de ellos. Ellos eran instrumento de Dios para ese plan redentor, porque Jesús no vino a salvar solamente al pueblo judío. Jesús vino a salvar a todas las naciones, de las cuales nosotros por su plan redentor completo somos salvos ahora en este día. Mateo 21, versículo 4 al 5, dice:
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y ese profeta fue Zacarías, en Zacarías 9:9 que ya leímos. 500 años antes de que Cristo viniera, esta profecía se había dado acerca de Cristo. La profecía conocida era que el rey entraría en un burrito y este rey iba a ser justo, iba a ser un salvador, iba a ser humilde. Por eso Jesús no entra con un ejército para tomar Israel, para tomar Jerusalén. Jesús entra humilde porque Él sabe a lo que viene. Jesús no llegaría en un caballo de guerra a pelear por el reino. Jesús llegaría en un pollino a tomar lo que le pertenece. ¿Sabe por qué? Porque el reino en Israel le pertenece a Jesús y Él no tenía que pelear, Él simplemente tenía que entrar y entraba a la manera que los reyes lo hacían cuando obtenían una victoria. En la antigüedad, cuando un rey quería conquistar un pueblo, entraba en un caballo y entraba con todo su ejército y entraban en forma de guerra. Pero cuando este lugar había sido conquistado por los ejércitos, el rey entraba en un pollino también, entraba celebrando la victoria. Y Jesús no estaba entrando en son de guerra, Jesús estaba entrando en victoria. Jesús estaba entrando declarando que Él no tenía nada que pelear porque todo era suyo. En su primera entrada triunfal, Jesús viene lleno de gracia. Es la entrada más llena de gracia. Es una entrada donde el Cordero de Dios está siendo guiado para ir a tomar el lugar del sacrificio. Pero en su segunda venida, porque Cristo va a regresar, y en su segunda venida, Jesús prometió que regresaría y su regreso no es en un burrito. Y Dani lo leía hace ratito en el tiempo de alabanza. Jesús cuando viene, no viene en un burrito, pero viene en un caballo blanco y no viene en gracia, sino que ahora viene en juicio y viene para establecer su trono sobre las naciones. Ese es el Cristo que viene después. Número 1, un rey soberano. Número 2, rey aclamado. Y esta parte está muy, muy interesante. Marcos 11, versículo 8 al 10. Dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí, vamos a meternos en esta parte de aquí. Todos nosotros. Imagine que nosotros estamos caminando con Jesús en este trayecto de 3 kilómetros. 3 kilómetros más o menos es como de la Ford aquí a Vino Nuevo. 3 kilómetros más o menos. Ahora imagine 3 kilómetros de gente gritando, porque no dice que estaban ahí echándole porras despacito a Jesús, no dice que le aplaudían tranquilos, dice que aclamaban. Dice que aclamaban a gran voces, dice, daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagine ese momento de cientos de personas juntos a gran voz diciendo Hosana. Vamos a hacer este ejercicio, ¿qué le parece? A las 3 todos vamos a gritar Hosana, para que despierten los que están dormidos, ¿eh? Vamos a gritar Hosana a las 3. 1, 2, 3. ¡Hosana! Vamos a gritar más fuerte, porque yo creo que había cientos de miles de personas que estaban gritando Hosana. Imagine que Jesús viene caminando, le arrojan sus mantos, le arrojan las hojas de palma y la gente gritaba Hosana. Nomás gritaban una vez y luego ya se calmaban, ¿no? Pero imaginen a toda esta situación. La gente vuelta loca y luego por ahí empiezan a gritar Hosana. ¿Sabe qué significa Hosana? Significa sálvanos. Sálvanos ahora. Estaban gritándole a Jesús. Era un rey aclamado. Pero esto no se les ocurrió en el momento. Esto no se les ocurrió en el momento porque 500 años atrás sabían. El profeta Zacarías había dicho que el rey iba a entrar en un pollino y por ahí yo nada más me imagino esto, que entre la gente se comienza a esparcir el rumor y que dice, es Zacarías, es lo que Zacarías dijo, el profeta Zacarías dijo esto, este es el rey, este es el que viene. Por eso empiezan a gritar, Hosana, sálvanos ahora, viene su rey, y eso están gritando, sálvanos ahora, están emocionados, están enardecidos, se grita más fuerte que el Azteca cuando México mete un gol en el Mundial. Imagine todo eso, están aclamando a Jesús y están recordando una palabra
porque no solamente, le digo, no se les ocurrió en el momento. El pueblo de Israel, cada Pascua recordaban cómo Dios los había sacado de Egipto, pero también estaban esperando la venida de su Rey Redentor. Están esperando esto, y en Salmo 118 es uno de los salmos que utiliza el pueblo judío durante la celebración de la Pascua. Dice el versículo 25 y 26, dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y esto es lo que ellos estaban viviendo, es lo que estaban diciendo: mira, bendito el que viene, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora. Pero ese grito de Hosana, ese grito tan esperanzador, esa esperanza viva de sálvanos, 4 días después, se iba a convertir en otro grito. Pasamos de decir sálvanos a decir crucifícale. ¿Por qué? Jesús fue un rey aclamado, pero estaban aclamando a un rey al cual el pueblo estaba esperando de acuerdo a lo que ellos creían que les convenía, no a lo que la palabra de Dios, lo que los profetas, lo que toda la Biblia expresa acerca del Salvador. Y ahora pasamos de ser un rey aclamado, punto número 3, ser un rey inesperado. Porque Jesús llegó, entró como un rey, pero no era el rey que ellos estaban esperando. Porque después de esta entrada triunfal, Jesús no hizo una revuelta, Jesús no se levantó en armas, Jesús no acabó con el imperio romano, Jesús no repartió puestos de administración y de poder a los que estaban con él. Jesús siguió en lo que él debía de hacer, siguió enseñando, y a los días fue apresado, a los días fue presentado delante de los reyes, de los sacerdotes, de los judíos, fue escarnecido, fue golpeado, fue coronado con una corona de espinas, fue llevado a la cruz, azote tras azote, fue crucificado, murió en la cruz, pero al tercer día habría de resucitar y habría de cumplir lo que ya estaba escrito acerca de él. Pero Jesús es un rey inesperado. Días después, cuando vieron que este rey no es como ellos lo esperaban, cambiaron su clamor y ahora no decían Hosana, ahora decían crucifícalo. ¿Quieren practicar conmigo esa parte también? ¿Por qué no, hermanos? Es difícil. Es difícil. ¿Cuántas veces nosotros estamos levantando nuestras manos y decir Hosana, sálvanos ahora? Pero yo mismo me he visto en la posición de que no 3 días después, el domingo estoy cantando Hosana, pero el lunes estoy diciendo crucifícalo. El lunes estoy escogiendo a Barrabás, no estoy escogiendo a Jesús. El lunes estoy yendo tras aquel que llena mi ojo, mi expectativa humana, no con aquel que llena el anhelo más grande de mi corazón, que es estar delante de la presencia de Dios. Poncio Pilatos, cuando es Jesús entregado delante de él, cuando Judas llega ahí al Monte de los Olivos y le da un beso a Jesús, y con ese beso lo está entregando, llega, lo apresan, se lo llevan. Durante esta semana usted puede encontrar en Lucas día por día los sucesos de cómo estuvieron ocurriendo. Le animo que esta semana lo lea, es Semana Santa, lea esos versículos, esos capítulos para que veamos qué es lo que ocurrió. Pero entregan a Jesús, es llevado. Días antes Pedro dijo, Señor, yo nunca te negaré. Jesús le dijo, me vas a negar. Y no 1 ni 2, sino 3 veces. Y cuando cante el gallo, en ese momento te vas a dar cuenta. Y usted puede ver cómo fue ese drama. Jesús está en el patio de la casa del sumo sacerdote y allí lo están viendo, y afuera está Pedro y le dicen, oye, tú eres uno de ellos. Y Pedro dice, no, yo no estuve con ellos. Y luego lo ven y dice, ¿cómo no? Tú eres uno de ellos, mira, hasta hablas como ellos. Y dice la Biblia que Pedro dice disparates para ver que no es como él. Cuántas veces me he visto crucificando a Jesús con mi manera de hablar, negándolo delante de mis compañeros de trabajo, solamente por querer encajar en este lugar donde sé que no encajo, pero que quiero encajar. Y ahí está. Y esta parte me estremece, porque cuando Pedro niega a Jesús por 3.ª vez, Ikiriki, canta el gallo.
Y lo que más me estremece es que cuando canta el gallo, Pedro voltea a ver a Jesús y Jesús ve a Pedro. Imagine esa mirada. ¿Cuántas veces yo me he visto? Cantó el gallo y yo ya la regué otra vez. Pero volteo a ver a Jesús y la mirada de Jesús no es un te lo dije. La mirada de Jesús no es eres el peor. La mirada de Jesús es la misma capítulos después cuando Jesús en la playa trae a Pedro y le da de comer y le dice apacienta mis ovejas y lo restituye en todo esto. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué vamos a aterrizar todo esto? Es que Jesús no vino a llenar nuestras expectativas, iglesia. Jesús no vino a llenar nuestros deseos y a cumplirlos. Jesús no vino a llenar el hueco que creemos que nos hace falta, porque a veces creemos que tenemos todo, solo hay algo más que nos hace falta y creemos que ahí es donde va a entrar Jesús. La realidad es que tenemos que sacar todo eso y dejar, porque hay un solo tamaño en nuestras vidas, un solo hueco. No hay miles de huecos que llenamos con diferentes cosas. Hay uno solo y tiene el tamaño de Jesús. Y es lo único que necesitamos. Jesús no vino a llenar ese pequeño hueco. Jesús no vino a adornar nuestras vidas. Vino a transformarlas por completo. Cuando Jesús entraba a ese día a Jerusalén, Jesús no estaba entrando a adornar y a hacer una estadística más en cuanto a los reyes del pueblo de Israel. Si usted se va al libro de los reyes, vemos que había un rey y luego hizo lo malo delante de Jehová. Y luego el otro rey y más o menos levantaba al pueblo, pero 3 reyes después otra vez hacían lo malo y otra vez. Pero Jesús no venía nada más a cubrir un hueco. Jesús venía a transformar por completo esa nación y no solamente esa nación, sino todas las otras, entre ellos nosotros. Jesús no viene a adornar nuestras vidas, viene a salvar nuestras vidas. Estamos entrando a la Semana Santa. Semana Santa. 7 días. 7 días que denominamos santos. Y no solamente la iglesia, sino que todo el mundo. La Semana Santa, ¿no? Y tiene todo menos santa. Es todo la semana menos santa. Pero Dios, hermanos, no nos llama a vivir una Semana Santa. Dios nos llama a vivir, ¿qué? Vidas santas. Vidas santas. No es una Semana Santa nada más. Jesús viene a transformar nuestras vidas por completo. Y si usted no ha permitido, si tú no has permitido que Dios transforme tu vida por completo, tal vez estás esperando. Si tú no sientes que Dios, si tú no ves en tu vida una transformación, aun cuando has aceptado a Cristo, tal vez estás esperando el rey equivocado, el rey inesperado. Pero hoy ese rey vuelve a entrar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros entreguemos todo lo que tenemos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, Pedro se equivocó. Muchos otros se equivocaron. Todos nos hemos equivocado, pero hay gracia delante de Dios. Y estamos en este tiempo, en este periodo de gracia delante de Dios, donde todos podemos acercarnos delante de Él y Él limpia nuestros pecados y nos transforma y nos da la oportunidad de vida eterna. Porque si Cristo solamente hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Él resucitó y nos da a nosotros la esperanza de la vida eterna también juntamente con Él. Así que en esto creemos. Quiero terminar con este punto, número 4. Rey que regresa. Punto número 4, rey que regresa. Jesús padeció, fue a la cruz, murió, fue crucificado. Pero a los 3 días resucitó. Estuvo 40 días con sus discípulos enseñando acerca del reino. Y en Hechos 1:11, vemos cómo Jesús va a ser llevado una vez más al cielo. Y me encanta esta parte porque imagínense, Jesús murió. 3 días de duelo, 3 días de luto para los discípulos, 3 días muy difíciles, pero después de eso ven a Jesús resucitar. Jesús está 40 días más con ellos, enseñándoles acerca del reino, pero viene un día donde ya están en cierto lugar y Jesús es tomado una vez más al cielo. Es tomado una vez más al cielo y imagínense ver cómo alguien es llevado al cielo. Si cuando vemos un globo de esos de graduación, ¿no? Que ahí se va, ahí lo vamos viendo. Imagínense los discípulos viendo al cielo. ¿Hasta qué punto Jesús se desvaneció y desapareció de su vista?
Pero dice que cuando, Hechos 1:11, cuando los discípulos estaban viendo al cielo, dice que aparecieron 2 hombres y les dijeron a los discípulos: ¿qué hacen aquí viendo al cielo? Dice: así como ustedes han visto a Jesús irse entre las nubes, así mismo Él regresará. Así mismo Él regresará. Váyanse de aquí y vayan a hacer lo que tienen que hacer. Los discípulos se fueron al aposento alto donde habrían de recibir el Espíritu Santo. La iglesia habría de ser llena del Espíritu y habría de ocurrir todo lo que vemos en Hechos. Lea Hechos también, es muy bueno. De ahí en adelante, pero Jesús va a regresar, iglesia. Jesús va a regresar. Jesús está regresando. Porque no es algo que va a ocurrir, es algo que está ocurriendo. Las señales de los tiempos se están dando. Cada día, y cada profecía se está cumpliendo. Y así como se profetizó que Jesús nacería en Belén, ahí nació. Cada Navidad lo recordamos. Se profetizó que Jesús entraría en un burro a Jerusalén, y así entró. Se profetizó que Jesús moriría en una cruz, y así murió. Se profetizó que al tercer día resucitaría, y resucitó. Entonces, ¿por qué no habremos de creer que Jesús va a regresar? Si está escrito que Jesús va a regresar. ¿Por qué no ponemos nuestra mirada no en el cielo, sino en Jesús? No esperando ahí, viendo a ver a qué horas va a llegar Jesús, sino poniendo nuestra mirada en Dios, poniendo nuestra mirada en Él, estando atentos de qué es lo que Dios está haciendo, esperando activamente la venida de Jesús. Decía Dani también, llenando nuestras lámparas de aceite, esperando ese día en que Jesús va a regresar. En Apocalipsis 19, y con esto quiero terminar, Apocalipsis 19, 11 al 16. Vamos a leer un poquito atrás. Apocalipsis 19. Dice desde el versículo 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabe quién es la esposa? Es la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis acerca de la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Quién está vestido de lino fino? La iglesia, nosotros. ¿Quién está vestido de lino fino? Exactamente, la iglesia. Versículo 11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. ¿Quién es ese ejército celestial? Iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su vestidura, versículo 16, y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús vino en un pollino. Jesús vino en un burrito que nunca antes había sido montado. Jesús entra en Jerusalén tan humilde, tan lleno de gracia, tan sencillo, y es llevado a la cruz como ese cordero. Entre los miles de corderos que entraban ese día, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba entrando a Jerusalén a cumplir lo que estaba escrito acerca de él. Pero también está escrito que Jesús, que se levantó de los muertos, va a regresar y va a entrar una vez más en Jerusalén, pero no en un burro. Va a entrar en un caballo blanco, y no va a entrar solo o aclamado por personas que a los 3 días lo van a negar. Va a entrar escoltado por los santos, escoltado por una iglesia que permanece fiel y firme hasta el fin. Una iglesia que vive en santidad toda su vida, no una semana. Una iglesia que vive vidas santas, no semanas santas. Quiero mostrarles unas imágenes
esta primera imagen es un mapa. Un mapa donde está marcado Jericó, Betfagé, Betania, el Monte de los Olivos y Jerusalén. Y acá podemos ver, en las pantallas también pueden ver al lado derecho Jericó. Hay una línea roja que marca Betfagé, Betania. El triangulito es el Monte de los Olivos y el punto rojo del centro es Jerusalén. Y leímos que cuando Jesús estaba en Betania, Él estaba viendo al Monte de los Olivos y lo tenía de frente. Vamos a la siguiente imagen. Ese mapa es un mapa el primer mapa es un mapa del tiempo de Jesús. Pero este es un mapa que saqué anoche de Google Maps. Y ahí está Jericó en la parte superior derecha y Jerusalén en la parte inferior izquierda. Y ahí está el caminito. Y lo tracé con curvas porque no sé cómo está en la vida real, pero ahí no los podemos imaginar. Cuando a Jesús le dicen que Lázaro murió, Jesús estaba en Jericó y toma ese camino y no sabemos cuánto tiempo le tomó llegar a Betania. Vamos a la siguiente imagen. Y en esta imagen tenemos a Betania, tenemos a Betfagé y tenemos a Jerusalén. Y la maravilla de los satélites y de este tiempo es que usted puede tomar ese mapa y puede ir a la calle y puede caminar por esa calle y ver qué es Betania ahora, ver qué es Betfagé, ver el Monte de los Olivos y ver Jerusalén y ver todo lo que hay ahí. Entonces dice que cuando Jesús llegó a Betania y a esa área, mandó por el burro. Entonces de ahí se puede ver el Monte de los Olivos. Vamos a la siguiente imagen. Y ahí está el Monte de los Olivos y está el templo de Jerusalén. Y está el monte en un lado y hay un valle y está el templo en Jerusalén. Que actualmente no hay un templo, actualmente hay una sinagoga, no, una mezquita, se llama el Domo de la Roca. Está sobre el monte del templo, donde va a ser construido el templo, donde tiene que ser construido el templo. Pero ahí en el Monte de los Olivos, por ahí pasó Jesús cuando venía en su primera entrada. Vamos a la siguiente imagen. Esta es la vista de la calle que está al pie del Monte de los Olivos y al pie del monte del templo en Jerusalén. Pero actualmente hay carreteras y hay bardas y hay muros como este que separan a la ciudad judía de la ciudad musulmana. ¿Por qué? Porque hace algunos cientos de años los musulmanes tomaron esta ciudad y ahora les pertenece. Y ahora los judíos no pueden entrar al monte del templo, no pueden adorar a Dios en el monte donde ellos adoraban, porque ahora hay una mezquita, porque ahora el enemigo ha establecido su trono en ese lugar temporalmente. Y eso que se alcanza a ver ahí es la puerta este. La puerta este para entrar al monte del templo. Jesús en su primer venida, no les voy a asegurar, podemos ir a la siguiente imagen, no les voy a asegurar que por esa puerta entró Jesús, porque no sé, pero nos podemos dar una idea. Usted ve los muros de los lados, a un lado de la puerta tienen bloques de cierta manera, pero en medio donde están los arcos es otro tipo de piedra el que está ahí. Es un tipo de piedra más nueva. ¿Por qué? Porque los musulmanes saben y conocen las escrituras. Y hay una palabra en Zacarías 14, 4 al 5 que dice: en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos. ¿Podemos regresar a la siguiente imagen, por favor? En el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Vamos a la imagen anterior. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terreno en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. En Apocalipsis 19 vimos que Jesús venía con un caballo blanco y con todos los fieles detrás de él. Zacarías 14:5 dice que el Señor vendrá acompañado de todos sus fieles. Vamos a la imagen anterior. Y ahí tenemos el monte y el templo. El monte del templo. Dice esta palabra que el Señor pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y que la tierra se va a estremecer y se va a abrir y que va a quedar un valle entre el monte de los olivos y el templo en Jerusalén, y que una parte se desplazará hacia el norte y otra parte se desplazará hacia el sur. ¿Y por qué les menciono esto? ¿Vieron lo importante? Vamos ahora sí a la última imagen, por favor. Y gracias a quien está allá adentro haciendo todo esto.
esta es la puerta. Y enfrente de esa puerta, la cual sellaron los musulmanes, ¿sabe qué pusieron abajo? ¿Sabe qué es esto? Es una lápida. Pusieron un cementerio. Porque los musulmanes saben que los sacerdotes judíos no pueden pisar tierras donde hay muertos. Pero ellos creían que con esto iban a detener al Señor. Pero lo que no saben es que el Señor va a destruir todo eso, que el Señor va a hacer un valle, que va a hacer que se estremezca todo eso y que ese camino va a quedar libre para que Jesús venga una vez más y tome lo que le corresponde. Y repito, yo no sé si Jesús va a entrar por ahí. Yo no le puedo decir que esa puerta se va a abrir y por ahí vamos a entrar juntamente con Él. Nótese que dije vamos a entrar. Iglesia, vamos a entrar con Jesús a Jerusalén y vamos a reinar juntamente con Él. Yo no sé si vamos a entrar ahí, si ese es el lugar. Pero lo que sí sé es que la Biblia está llena, pero llena de palabra donde dice que Él va a regresar. Y si cada una de las palabras que nos hablaban de que Jesús iba a nacer, de que iba a venir, de que iba a padecer, de que iba a morir e iba a resucitar, se han cumplido, no tenemos un argumento para creer que Jesús no va a regresar. Y si Él va a regresar, entonces nuestra labor aquí es vivir vidas que le agradan para poder estar juntamente con Él en ese día. Iglesia, hoy cantamos Hosana y no nos pusimos de acuerdo, pero no pudo haber sido más oportuno hoy al cantar Hosana. Pero mañana no podemos decir crucifícale. Pero el viernes no podemos estar viviendo algo que no es. Pero después de la Semana Santa no podemos vivir semanas descarriadas, porque el Señor nos llama a vivir vidas santas. Quiero animarle que durante esta Semana Santa nos esforcemos cada día en conocer más al Señor, en vivir vidas que le agradan y en estar delante de Él. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Y si hay algo en su corazón que sabe que de alguna manera, por alguna situación, yo el primero reconozco que he dicho con mis acciones, con mis palabras, con mi manera de ser, he dicho Hosana, pero he dicho crucifícale. Y hoy, Señor, yo no quiero seguir diciendo más crucifícale. Señor, yo hoy no quiero escoger a Barrabás. Hoy te escojo a ti, Señor. Hoy te pido, Rey inesperado, que vengas a tomar el control de mi vida. Que vengas y, Señor, trastornes por completo mi vida, Señor. Y aquello que en algún momento me ha alejado y me ha separado de ti, Señor, hoy lo pongo y lo rindo delante de ti, Señor. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir una vida en santidad, una vida que te agrada, Señor, por sobre todas las cosas. Esperando, Señor, ese día glorioso, ese día que ni siquiera me alcanza la cabeza para imaginar cómo vamos a entrar juntamente contigo, Señor. Cómo vamos a estar juntamente contigo, Señor. Cómo vamos a ser levantados toda esta iglesia y vestida, Señor, de lino fino, blanco, en caballos blancos, viéndote regresar y cabalgar juntamente contigo, Señor. Ayúdanos a vivir con nuestra mirada fija en ti, anhelando esa esperanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén.